Buenos días a todos, bienvenidos a Casa de América, a esta sesión donde vamos a debatir cuál es el escenario que se presenta para las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela. Quiero, antes de nada, agradecer a Casa de América la colaboración que tiene con Esglobal en este ciclo de América Vota. Llevamos muchos meses haciendo seguimiento de algunos de los principales procesos electorales en la región y es siempre interesante y fascinante estar aquí. Gracias, Santiago. Gracias, Amparo. Soy Cristina Manzano, directora de Esglobal, una publicación en temas internacionales en español que, como es obvio, seguimos América Latina y cada uno de sus países muy de cerca. Y para hablar de Venezuela hoy, queremos que esto sea una conversación entre las personas que están en la mesa. Tenemos a expertos, seguidores y muy conocedores de la realidad y de la experiencia venezolana. Los voy a presentar muy brevemente para no entretenernos mucho. A mi derecha está Carmen Beatriz Fernández, que es consultora, analista y especialista en campañas electorales y además muy vinculada a la cuestión tecnológica, que es una faceta muy importante y además en un país como Venezuela más todavía. Ahora mismo está haciendo un stage en la Universidad de Navarra, pero es consultora habitual en los procesos electorales en la región. Xavier Reyes, que también es analista político, colaborador de varios medios de comunicación y que acaba de terminar su doctorado, si no me equivoco, aquí en España. Y a mi izquierda está Tomás Páez, que es sociólogo, que también está ahora mismo en la Universidad Internacional de La Rioja, dando clases, y Francisco Pérez, que es el responsable de Internacional de Izquierda Unida, lleva muchos años siguiendo los temas de derechos humanos y cuestiones internacionales. Como os digo, vamos a plantear esto como una conversación. Yo les voy a lanzar una primera pregunta a todos porque quiero que nos hagan un panorama, cuál es su visión muy rápida de lo que está en juego en Venezuela en estas próximas elecciones, y a partir de ahí pues iremos tocando los temas que nos parecen claves a la hora de analizar cualquier proceso electoral. Si os parece, empezamos por Carmen Beatriz. ¿Qué es lo que está en juego, en tu opinión, en estas próximas elecciones? Bueno, creo que está mucho en juego, ¿no? Está, sin riesgo de ser extremista, pues está en juego la República, ¿no? Por primera vez vamos a un proceso electoral donde todas las apuestas de ganadores, perdedores van a favor de la oposición. Por primera vez en estos últimos 15 años hay una clarísima ventaja de la oposición en todos los estudios demoscópicos que se han venido haciendo desde hace ya más de un año, y pareciera que estamos muy claramente en el quiebre, en el punto de inflexión donde acaba un largo ciclo político en Venezuela. Eso es lo que vamos a ver el domingo. El domingo todos los escenarios que se dibujan, todos los escenarios serios que se dibujan, arrojan una victoria opositora. Esta victoria puede ser simple o puede ser 3/5 partes del Parlamento o 2/3 partes del Parlamento, que son las tres mayorías que dibuja constitucionalmente el Parlamento venezolano. Ahora bien, esto es, como dicen los economistas, ceteris paribus, ¿no? Si no hay nada anormal en el proceso, en un proceso que ya de por sí es un proceso muy anormal, ¿no? Porque para nadie es un secreto que son unas elecciones tremendamente desbalanceadas, son unas elecciones donde el desbalance ha venido siendo parte del sistema. Es un sistema electoral donde se ha dibujado una arquitectura electoral que tiende a favorecer al oficialismo muy claramente, y a eso le sumas pues unas condiciones también muy desbalanceadas en la capacidad de acceso a los instrumentos de comunicación, ¿no? Llámese medios de comunicación de la red del Estado o medios de comunicación privados, y las escasas ventanas, digamos, que ofrece la ciberpolítica para difuminar pues, el mensaje opositor. Entonces, eso en grandes rasgos pues, son las... Es a lo que nos enfrentamos este domingo, ¿no? Muy bien. Le voy a preguntar a Xavier, para continuar con la ronda, lo mismo, pero también querría que nos hablarais un poco de los porcentajes electorales, porque pese a lo que dicen las encuestas, como mencionabas, no quiere decir, no es
está claro ni mucho menos cuál vaya a ser, cómo se plasme esto en la Asamblea, ¿no? Entonces, ¿qué escenarios manejáis? Y la pregunta inicial, ¿qué es para ti lo que está en juego en estas elecciones? Bueno, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a Casa de América por su invitación. Yo tengo que decir que el problema es que yo me resisto a tratar este tema como un evento electoral a semejanza de tantos otros que se convocan en el mundo, porque lo que yo creo que está en juego en estas elecciones es básicamente el derribo de un sistema autoritario que ocupa todo el poder. De modo que no creo que esté en juego la democracia, porque la democracia no existe. ¿Y cómo se explica entonces que un sistema autoritario se enfrente a unas elecciones o concurra a unas elecciones? Bueno, se explica simple y sencillamente por el cinismo, ¿no? Nicolás Maduro ha dicho: si sucediera el supuesto negado, leo textualmente, negadísimo de que la Asamblea Nacional cayera en manos de la MUD, ¿no?, de la oposición, ¿qué creen ustedes que pasaría si la MUD controlara la Asamblea Nacional? Un caos, porque nuestro pueblo no se va a entregar. Nuestro pueblo va a luchar en la calle, sean las que sean las circunstancias que nos toque enfrentar. Así lo digo y lo asumo. Sería el primero en lanzarme a la calle con el pueblo de Venezuela a defender sus derechos sociales. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasa la revolución bolivariana. Yo creo que en este contexto no se puede hablar de elecciones libres, más que a través efectivamente del cinismo. Pero el cinismo ha sido la clave para entender todas estas contradicciones que se han dado en la historia reciente de Venezuela. Es decir, el cinismo es la única clave mediante la cual se puede comprender que una revolución que se ha planteado como la gran valedora de la lucha contra la desigualdad y contra la corrupción sea hoy la que ha logrado que en Venezuela el salario mínimo no llegue a los $10, y eso que el gobierno lo ha subido por decreto 4 veces desde febrero para acá. Mientras solamente en la banca privada de Andorra hay una investigación de $4.200 millones procedentes de Venezuela que han llegado a través de transferencias muy oscuras vinculadas a funcionarios del régimen, ¿no? A través del cinismo es como se puede entender que este régimen que vino a luchar contra las oligarquías, ¿no?, del pasado tenga un escenario, digamos, en el organigrama del Estado venezolano como el siguiente, ¿no? Saben ustedes que Cilia Flores, la primera dama, la mujer de Maduro, fue quien lo sucedió en la presidencia de la Asamblea Nacional. Pues bueno, no solamente eso, sino que el sobrino de Cilia Flores, Carlos Eric Malpica Flores, es el tesorero general de la Nación, nada menos, y el vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal de PDVSA, es decir, es por quien pasan absolutamente todos los ingresos que obtiene Venezuela de la venta del petróleo, ¿no? Y el ex esposo de Cilia Flores, que fue diputado al Parlamento Latinoamericano, es ahora el presidente de la Misión Era Hipólita, que es una fundación adscrita al despacho del viceministro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, ¿no? El hijo de Cilia Flores y este primer marido es el presidente de la Fundación Pro Patria, que manejó el año pasado $634 millones y a la que ahora se le han entregado los terrenos expropiados a las empresas Polar, ¿no? El hijo de Nicolás Maduro, que tiene 25 años, a los 25 años pues ha sido beneficiado con una suerte de dignidades tremenda, ¿no? Ha sido director de la Red de Apoyo de la Revolución, presidente del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia, delegado del Partido Socialista, además de tener a su cargo la productora y la Escuela de Cine del Estado. La mujer del presidente de la Asamblea Nacional, que es el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, es la ministra de Turismo, ¿no? Mientras que su hermano menor, es el titular de la cartera de Industria, es el director del Centro Nacional de Comercio Exterior, después de haber sido ministro de Infraestructura, jefe de la agencia tributaria, director general del principal aeropuerto nacional y director de la aerolínea bandera Conviasa. Y en cuanto a los Chávez, pues puede decirse lo mismo. Asdrúbal, que es primo de Hugo Chávez, es ministro de Petróleo y Minería. Adán, que es el hermano mayor de Hugo, es gobernador del Estado Barinas. Argenis, que fue secretario del gobernador del Estado Barinas cuando este era el padre de Chávez, es nada menos, no se lo pierdan, un señor que es ingeniero
es director ejecutivo de la magistratura, que es un organismo que, según dice su página web, es el órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia que tiene como finalidad ejercer por delegación las funciones de dirección, gobierno, administración, inspección y vigilancia del Poder Judicial y que administra el 85% del presupuesto de este Poder Judicial. Las hijas de Chávez, pues una es embajadora alterna de Venezuela ante la ONU, la otra es presidenta de otra misión pública, en fin. Quiero terminar, perdóname si me extendí un poco más de la cuenta, Cristina, pero lo que quiero dibujar con esto, contando sucintamente este organigrama, que no me lo estoy inventando yo, sino que ustedes lo pueden ver, lógicamente, en las respectivas páginas de todos estos organismos, es que Venezuela es el cortijo de 3 familias, que esto era la famosa revolución bolivariana. Muchas gracias, Xavier. Tomás Páez acaba, entre otras cosas, si me permites, que ya que veo el libro aquí encima, de editar un libro del que es coordinador, La voz de la diáspora venezolana. Y te voy a hacer la pregunta desde esa perspectiva. ¿Qué está en juego en estas elecciones para la diáspora venezolana? Bueno, gracias Cristina, gracias Casa América por haber hecho este esfuerzo. A ver, yo creo que lo dicho por Xavier y Carmen Beatriz me alivian muchas cosas. Yo creo que hay que ubicar en contexto lo que tenemos por delante para pensar en qué es lo que significa esta elección. En primer lugar, no piensen en esta elección como una elección normal que se hace en el mundo. Esto es un campo inclinado, de fútbol inclinado, en el que además el árbitro es el gobierno. Digamos, ese es el juego al que está sometido, en el que vamos a entrar. Pero además en un contexto en el que, luego de haber percibido 5 veces el ingreso de los 40 años de democracia, 1.500.000 millones de dólares versus 430.000 millones de dólares, tenemos un país cuya deuda es cerca de 200.000 millones de dólares, en el que se ha fugado capital de 200.000 millones de dólares. Yo estoy hablando de cifras oficiales, ojo, no estoy buscando... de acuerdo al INE ha desaparecido el 40% del parque industrial, de acuerdo al Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa ha desaparecido entre el 12 y el 15% del parque empresarial, comercio, servicios, pero además tenemos un problema de inseguridad gravísimo, para que tengan una idea, 240.000 muertos en la guerra de Siria, 200.000 homicidios en 15 años en Venezuela. Tenemos a una PDVSA, Petróleos de Venezuela, que es la gallina de los huevos de oro de Venezuela, el ingreso fundamental, hoy casi único, que está en duda su viabilidad. No podemos afirmarlo dada la opacidad de la información. Entonces, ¿está en juego qué? Está en juego la democracia, está en juego la recuperación del Parlamento, para que cumpla sus funciones de ejercicio de control, de formulación de leyes que permitan el crecimiento. Está en juego el diálogo que necesita el país, está en juego la paz, está en juego el encuentro, está en juego la calidad de vida, está en juego la democracia misma, las libertades. El gobierno además ha hecho unos señalamientos que suenan a bravuconadas de alguna manera, esa cosa de salimos a la calle, tenemos al ejército y saldremos con el ejército, es suponer que además controlan esto, no basta decir quiero dar un golpe, sino que es necesario tener pulmón y músculo para hacerlo, y hay un país que evidentemente le ha dicho no, estamos en este momento hablando de que podemos con bastante seguridad alcanzar por lo menos la mayoría de entre 97 y 103 diputados. No sabemos si podemos llegar a los 110, que sería la mayoría calificada, pero en todo caso evitaríamos que el país continuara desmoronándose tal como lo ha ocurrido a este momento. Y para la diáspora es fundamental porque la diáspora venezolana como fenómeno, así como el Banco Central de Venezuela no produce desde hace 8 meses información sobre el grado de inflación que hay en el país, cosa que debería por ley estar produciendo, como no produce, tampoco produce información sobre la cantidad de migrantes. Nosotros tenemos en este momento 1,5 millones de venezolanos que están viviendo fuera del país. Uno de los países que más venezolanos ha recibido es precisamente España. En el segundo lugar, entre 170.000 y 200.000 venezolanos viven en este momento en España, es decir que son unos cuantos, y es fundamental asumir que existe ese hecho para poder diseñar políticas públicas adecuadas que atiendan a
a la diáspora venezolana hoy esparcida en más de 90 países en todo el mundo. Muchas gracias. Francisco, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, pues muy distinto a los anteriores, desde luego. Primero, agradecer a Casa de América la participación, la posibilidad que me dais de participar aquí y mostrar algún argumento discrepante a lo que se plantea, ¿no? En primer lugar, yo creo que me voy a ceñir al tema, no voy a desviarme por otros caminos, como creo que ha habido en alguna intervención. ¿Qué es lo que se espera o qué está en juego en estas elecciones? Primero, yo creo que va a continuar un fenómeno que lleva prácticamente desde el año 98 sobre la mesa, que es la polarización. O sea, la polarización va a seguir existiendo, tanto va a haber dos bloques, uno de izquierda, el polo patriótico, y otro de derecha, que por fin se cohesionaron, porque se critica mucho al chavismo, pero uno de los errores gravísimos de la derecha venezolana es que no se ha unido hasta hace muy poquito y que ha habido un montón de rencillas y deberían ser también un poco autocríticos, ¿no? Pero la polarización va a seguir, la participación será, yo creo que bastante alta, y yo creo que lo que está en juego fundamentalmente es no la democracia ni estas grandes palabras y tal, porque democracia ya hay en Venezuela. Si alguno, no por repetirlo más veces, una mentira se transforma en verdad. Venezuela es un Estado democrático y social de derecho, tiene un Estado federal organizado, hay una serie de políticas sociales, hay un Tribunal Supremo, hay un Consejo Electoral, en fin, hay pluripartidismo. Y la derecha se presenta a estas elecciones, o se presentan a unas elecciones que consideran que son trucadas. Sería absurdo, ¿no?, cuando la propia derecha ha indicado que el sistema electoral impide que exista trampa, ¿no? No sé si las trampas vendrán por otro lado, pero hasta la Fundación Carter ha reconocido que el modelo electoral de Venezuela, por la automatización, por muchas cosas que podemos hablar después, es un sistema totalmente legal y absolutamente transparente. Pero, dicho que esto no es una dictadura y que esa acusación forma parte de una campaña internacional muy bien diseñada, ¿no?, porque una dictadura, señores, es Arabia Saudita, donde no hay elecciones y donde hay una teocracia feudal y donde hay una monarquía pues petrolera. Esto es otra cosa, Aquí lo que hay es un gobierno popular, no autoritario, popular. Porque si por ganar muchas veces es autoritario, entonces lo será los gobiernos chavistas. Pero también Felipe González ganó muchas veces en España, o no nos acordamos, y ganó limpiamente también, y gobernó 13 años. Aquí me parece que van 15, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es la posible ruptura o no de esa tendencia, que ha sido absolutamente democrática. Elección tras elección ha ganado el chavismo, con distintas denominaciones, Quinta República, PSUV, ahora Polo Patriótico, pero limpiamente y democráticamente. ¿Qué está en juego? Obviamente la continuidad de esas políticas que buscan favorecer a unas mayorías populares, porque lo que no dice la derecha muy en detalle es cuál es su programa. Dice que es muy malo Chávez, que no sé qué, que ahora Maduro, que tal, pero ¿cuál es su programa? Pues obviamente una vuelta al neoliberalismo, una vuelta a las privatizaciones, y detrás de esa campaña, que también es mediática, internacional, hay intereses también ocultos. En el caso de cierta prensa española, obviamente, los dueños de esa prensa española, ¿quiénes son? Grandes multinacionales españolas que trabajan en otros sectores también, que no son la comunicación, y que tienen aspiraciones sobre el petróleo o sobre otros sectores de la economía de Venezuela. Pero eso es lo que creemos que está en juego. Es decir, si va a haber en Venezuela un gobierno que va a trabajar para la mayoría social, para las clases populares, porque recordemos cómo era el metro de Caracas cuando yo fui la primera vez hace 15 años. Había dos líneas escuálidas, pero pequeñitas, vamos, una cruz, era norte y sur. ¿Cómo está el metro ahora en Caracas? Un desarrollo enorme. ¿Quién ha llevado no el metro, el teleférico a los cerros, o ha hecho verdaderamente políticas sociales por primera vez en Venezuela? Yo creo que el gobierno, y por eso ha ido ganando. Y es un grave error de la derecha buscar otras razones. La razón está en las políticas sociales que han incorporado a esa mayoría social que ni siquiera votaba a procesos democráticos. ¿Y qué es lo que está en juego en lo concreto? El poder legislativo. Pero es que la derecha, gane o pierda, al día siguiente van a seguir ahí. ¿O es que van a decir que es una dictadura y se van del país? No, van a seguir peleando. ¿Por qué? Porque es una democracia. Porque es una democracia. Otra cosa es que no les guste quién gobierna. Entonces tendrán que ganarse democráticamente y no en la calle, y no buscando salidas violentas y animando la violencia callejera. Tendrán que buscarse y ganarse la victoria electoral. Y en eso Capriles, a mi juicio, fue muy inteligente. Que hay familiares que están en política. Mire usted, Ana Botella ha sido alcaldesa de Madrid, del Partido Popular, y su marido se llamaba José María Aznar y ha sido presidente de España. Y eso se da en todas las familias y en todos los partidos. Ahora, decir que faltan libertades en Venezuela, yo no lo creo en absoluto. Que hay presos políticos en Venezuela, hoy no lo he escuchado, pero se escucha mucho. Lo que hay son políticos presos, porque han cometido delitos.
Pues, entre otras cosas, la incitación a la violencia. Pero eso es como si dijéramos aquí que Bárcenas es un preso político. Bárcenas, claro que está preso, y es político, pero no es un preso político, no se le persigue por sus ideas, sino por otras cuestiones. Y voy a terminar diciendo cuál es mi previsión. Mi previsión es que si toda la población que apoyaba al gobierno, al chavismo, sale a votar, ganará, quizá de una forma más ajustada que otras veces, pero ganará seguramente la revolución bolivariana. Si el polo patriótico es capaz de poner en valor en esta campaña que ya termina esas conquistas sociales, las viviendas que se han hecho desde la Misión Vivienda, la sanidad, la educación, el analfabetismo cero que se ha conseguido, todos esos logros sociales que conocemos muy bien, yo creo que ganarán. Quizá por un resultado más ajustado, que a mi juicio no se debe tanto a los méritos de la derecha, sino a una guerra, una especie de guerra mediática, una campaña internacional muy bien orquestada contra Venezuela, que parece que es la única dictadura del mundo, porque no hemos visto campañas contra Arabia Saudita, ni contra Marruecos, ni contra otros países dictatoriales que hay por ahí, ¿no? Así que yo lo que sí creo es que hay que acatar el resultado. Hace muy poquito, con esto sí que termino, hace muy poquito Maduro ofreció la posibilidad a la MUD de firmar una especie de acuerdo de respeto a los resultados que él sí firmó, y por eso creo que lo respetará si pierde, pero también hay que exigir a la derecha que lo respete si gana, y eso no se ha hecho. La MUD no ha firmado ese acuerdo, no ha querido firmar un respeto a los resultados, sean cual sean. La democracia vale siempre, ganemos o perdamos. No vale decir que si vuelve a ganar Maduro o la Revolución Bolivariana o el Polo Patriótico, no se van a respetar los resultados. Si es ajustado el resultado, tendrán seguramente una parte de la derecha, estoy convencido, que saldrá a la calle. O sea, si gana Maduro y el resultado es ajustado y no es un 60-40, dirán que ha habido fraude y que ha habido irregularidades, etcétera, porque para eso se ha ido preparando esta campaña mediática, para poder decir que ha habido fraude. Pero si gana la derecha, yo espero, obviamente, que se respete el resultado. Tendrá que ser así. Y habrá que ver qué difícil coexistencia hay entre un poder ejecutivo que tiene una línea política de izquierda y un Parlamento que tiene una línea política de derecha, si eso es posible y de qué manera, ¿no? Ahora, les digo una cosa, las encuestas, todos sabemos que también buscan orientar el voto y no solo reflejar el voto de los ciudadanos. Y voy a poner un ejemplo muy concretito, y con esto termino. Yo fui observador internacional en las primeras elecciones de Evo Morales. Les voy a contar en el año 2005, creo que diciembre. Les voy a contar, ni un solo medio de comunicación le daba ganador a Evo Morales. Le daban al máximo 33%, 32%, 30%. ¿Saben por cuánto ganó? Por el 52%. Claro, Felipe González le hizo una llamada, estaba yo al lado, le hizo una llamada telefónica en pleno meeting una semana antes para decirle, yo tengo encuestas de verdad y son el 50 y pico %. Y acertó. Y acertó, ¿no? Por tanto, decir que las encuestas, mirad, yo creo que desde el año 98 ha habido encuestas a favor y en contra, y muchísimas encuestas de la derecha o de entidades supuestamente independientes, que no lo eran tanto, decían que iba a ganar la derecha y no fue así. Lo que sí es verdad es que va a haber observadores internacionales, los va a haber, tendrán que decir algo, y que lo que tenemos que pedir y hacer un llamamiento es que haya una jornada tranquila y que se acaten los resultados, sean cuales sean. Gracias. Han salido muchos temas que quiero tocar. Me extraña esto que estás diciendo, porque lo último que he oído yo es que no se iban a permitir observadores internacionales. Pero bueno, de todas las cosas que han ido saliendo, quiero empezar por precisamente el sistema electoral, el sistema de voto, que es verdad que siempre se ha presumido de que ofrece garantías, pero sin embargo, desde la oposición también se comentan otras prácticas que pueden condicionar esa pulcritud electoral. Y como experta además en tecnologías, quería preguntar a Carmen Beatriz, ¿cómo está la situación y qué crees que, sí, bueno, está pasando? Efectivamente, digamos, no tenemos aquí un vocero oficialista, pero Francisco ha hecho las veces con honores, ¿no? Creo que ha seguido los puntos uno tras otro de lo que es la argumentación clásica del oficialismo, ¿no? Pone en blanco y negro algunos puntos que creo que es una destreza comunicacional del oficialismo y hay que reconocérsela. Pone en blanco y negro todo lo que son las muchas tonalidades grises en las que se mueve con gran habilidad, se movía con gran habilidad Chávez y alguna parte del chavismo se sigue moviendo con habilidad, ¿no? El tema fraude o no fraude. Ahí no hay fraude o no fraude, ahí hay un gradiente de cosas. El tema democracia y dictadura tampoco son estados absolutos y puros, hay también un gradiente entre democracia y dictadura, donde Venezuela lamentablemente ha ido acercándose cada vez más a la dictadura. Ahora, en relación al punto particular del fraude,
no existe o no hay evidencia suficiente de que exista en Venezuela un fraude electrónico. Es decir, una vez que el votante llega hasta las urnas, deposita su voto, ese voto cuenta. ¿Dónde está el fraude? El fraude existe en todo el procedimiento anterior. Y fraude es no solamente un fraude electrónico, fraude es todo lo que defrauda al elector. Si un elector quiere votar por la tarjeta de la unidad y lo hace equivocadamente porque vota por una tarjeta clon que está situada exactamente al lado y se está equivocando, a lo mejor el 5% de la población que quería votar por la unidad está votando por una tarjeta clon que admitió el Tribunal Electoral, pues eso es un fraude. No es un fraude electrónico, pero es un fraude. Hay un fraude en las condiciones cuando tú le das, obtienes una proporción 20:1, por ejemplo, en los espacios pautados en la publicidad. Eso forma parte de un entramado que es fraudulento, que defrauda al elector. No es fraude electrónico. Creo que hay que diferenciar en las dos cosas, ¿no? Y la unidad viene apostando a que es posible ganar con votos, y por eso el sendero que ha tomado la unidad es el sendero democrático, porque al final no hay, o existen vías alternativas, pero no existen vías alternativas en un tablero democrático donde la unidad tenga ventajas competitivas. Entonces, la lucha por la unidad contra un régimen que no es tan democrático o que tiende cada vez a ser menos democrático es una lucha desigual y desbalanceada. Aún así, este domingo es muy posible que se dé este punto de inflexión donde se defina esta nueva mayoría nacional. Pues. Y creo que el reto importante del chavismo, y hay que hacerle llegar ese mensaje, es que se van a generar dinámicas dentro del chavismo y se va a generar algunas dinámicas donde parte del chavismo se reconozca como minoría. Eso es fundamental, y es fundamental en política, porque en política las mayorías y las minorías son circunstanciales. Eso es lo que hace la política divertida, ¿no? Que no todo es estable. Entonces, esa inestabilidad, ese reconocerse como minoría es fundamental para llegar a ser mayoría nuevamente. Y la unidad, y ahí coincido con Francisco, la unidad empezó a lograr éxitos políticos reales y claves cuando se reconoció a sí misma como minoría política. Y ahora es una amplia mayoría social en unas proporciones pues, que no las habíamos visto hasta ahora. Quería preguntarle a Tomás, porque ha sacado el tema de la violencia. Francisco ha hecho una relación de los logros del régimen en los últimos años, pero es indudable que Venezuela también se ha convertido en un país mucho más violento. De hecho, siempre aparece en los rankings con otros países de la región, lamentablemente entre los más violentos del mundo, y ese índice de homicidios es preocupante, pero también de asaltos, etcétera. ¿Qué papel puede tener la violencia o está teniendo la violencia en la campaña y en lo que ocurra después? No me refiero a asaltar o ni siquiera estoy planteando el no aceptar los resultados, pero como factor existencial ahora mismo en el país, teniendo en cuenta algo que desde este lado llama mucho la atención, como que el otro día en un mitin pues murió una persona, ¿no? Da igual, casi da igual quién esté detrás, o sea, como persona de este lado del Atlántico me da igual que fuera por bandas criminales, cuestiones políticas, etcétera. La realidad es que al final de un mitin murió una persona. No sé qué papel crees que está teniendo la violencia. ¿Me preguntas a mí? No, le estoy preguntando a Tomás porque él ha sacado el tema, luego seguimos pasando. Bueno, es que me parece importante aclarar, antes de responder, un poco qué es la unidad en Venezuela, ¿no? Digamos, la unidad es un espectro político en el que cabe todo el mundo. Digamos, está un partido de la Internacional Socialista como Acción Democrática del campo de la izquierda. Está un Nuevo Tiempo del campo de la izquierda, perteneciente a la Socialdemocracia Internacional. Está la Causa R, perteneciente a la izquierda. Luego está en el centro político, primero Justicia, Voluntad Popular, jugando en este momento, está inscrito en la Internacional Socialista. Digamos, la horquilla política de la unidad es un espectro que cubre toda la gama. Digamos, ahí tiene cabida la izquierda y la derecha. De hecho, la mayoría de los partidos que conforman la unidad son de izquierda. Digo, para ir aclarando un lector desprevenido
el tema de qué es la unidad en Venezuela. La segunda cosa en relación a la violencia, datos oficiales, no estamos buscando, están acá en el libro, en el análisis del contexto, igual que los de educación, los de salud, los de vivienda, etcétera, etcétera. Los últimos, si lo analizamos por quinquenio, el Caldera termina el año 98 con 4.500 muertos, si mal no recuerdo, homicidios, y en los 2 primeros años, antes de que se cambiase la Constitución, habíamos pasado a 7.500 con el nuevo gobierno. Y de allí para acá estamos en 200.000 muertos, homicidios, con un Estado atizando, todos los estados con ADN totalitario tienen sus camisas rojas, sus camisas negras, sus camisas pardas, pues, ¿no? Digamos, esa cosa de ir creando colectivos, de ir los círculos bolivarianos, las agresiones, y no lo digo, digamos, hay que ver, eso está en YouTube, hay que ver nada más la televisión, una de las últimas propagandas con los motorizados de parte del gobierno, ahí está, digamos, son pruebas fehacientes de el asesinato del dirigente de Acción Democrática, mal hecho y peor explicado por el presidente, ¿no? Digamos, cuando dijo que era culpable no sé qué cosa. Bueno, pero si usted es culpable hay un sistema judicial, acúselo y que el sistema judicial se encargue de sancionarlo, ¿no? Entonces, lo que trato de rescatar con el tema de la violencia es que no va a poder producir el efecto que el gobierno quería, ¿no? El generar el temor, ahuyentar a los votantes de las mesas, ¿no? Cosa que han logrado en otros momentos, ponen a los motorizados a circular alrededor de las mesas de votación. Y por eso digo que esto no es una elección típica de cualquier, digamos, que usted va a votar, no sé, en Las Rosas con Z, y vota y hay 2 personas, y esto no es así, esto es en cierta zona, usted para votar puede tener al lado una persona armada, que le amenace con la pistola en la cabeza, y además con una fuerza armada que ha venido jugando, incluso algunos camiones de la Fuerza Armada se han utilizado para movilizar votantes en zonas como Katia, y entonces, frente a esa complejidad, y por eso digo que estamos jugando, las elecciones nuestras son en un campo inclinado y con el árbitro que es el gobierno. Esas son las elecciones, y las vamos a ganar. Las vamos a ganar. Y ese espectro político que incluye en ese esquema tradicional a izquierda y derecha, en la mesa de la unidad, esa mesa de la unidad que ha logrado construir ese proceso y que además lo va a requerir para después, porque lo que nosotros tenemos es un país minado. Sector eléctrico, nosotros no tenemos ni siquiera apagones, ahorita hablamos de alumbrones, de vez en cuando hay. Tenemos un sector salud, que pasó de 30 camas a 9 camas por cada 100.000 habitantes. Tenemos una tasa de homicidio, agresiones de género, etcétera, que es una cosa impresionante. Tenemos además en el tema educativo, lo han declarado los ministros, no lo invento yo, ellos lo que quieren es convertir a la educación en un instrumento ideológico. Formación de cuadros, pues como hacían con Deng Xiaoping en China. Es decir, es otro modelo el que está aquí en juego, y a pesar de estos obstáculos, la mayoría, la alternativa democrática va a ganar las elecciones. Muchas gracias. Otro de los temas que ha salido es el del papel de la comunidad internacional. Francisco mencionaba la prensa, pero no solo. Hay aquí 2 posturas. Tú comentabas esa influencia de una parte de la prensa internacional. Por otra parte, la oposición lleva años quejándose de que lo que está pasando en Venezuela no está teniendo la respuesta que ellos piensan que debería tener por parte primero de los vecinos y luego de otros países. Y, sin embargo, en los últimos días hemos visto algunas primeras reacciones. Hemos visto una carta del secretario general de la OEA, de Luis Arroyo, Almagro, sí, planteando una serie de dudas que le presentaba el proceso electoral. Hemos visto una carta de 5 mandatarios europeos, lo mismo. Quería preguntarle a Xavier, ¿cómo está la opinión pública internacional por una parte? ¿Cómo están los países de la región, por otra parte, viendo este proceso electoral? Bueno,
Yo creo que la opinión pública internacional ha tardado en darse cuenta de lo que sucedía en Venezuela. Ciertamente, lo que ha sucedido en Venezuela a lo largo de estos 15 años ha sido una cosa compleja. Comenzó con una asamblea constituyente que parecía una renovación del pacto social y que todo el mundo celebró. Y esa asamblea constituyente, tan celebrada por todo el mundo, no era otra cosa más que el caballo de Troya para dar el golpe contra el Estado constituido y para que todos los poderes públicos quedaran en manos de una misma gente, de esta fuerza nueva que llegaba respaldando a Hugo Chávez después de haber fracasado Hugo Chávez como golpista, ¿no? Después de haber fracasado la intentona armada de derrocar al gobierno legítimamente constituido de Venezuela. Bien, ha tenido la opinión pública internacional que ir descubriendo los mecanismos, estos mecanismos blandos de ocupación del poder, este régimen tan extraño en donde efectivamente hay elecciones, pero en donde incluso la opinión pública, es decir, la libertad de prensa y todas esas cosas, que ha sido bastante perseguida por el régimen, pero que sin embargo hay que decir que es bastante inocua, porque ustedes comprenderán que, por ejemplo, si los órganos judiciales y todos los órganos que se encargan de la justicia están en manos del gobierno, pues es bastante fácil. Además de otros órganos ejecutivos como la agencia tributaria, etcétera, etcétera, que cumplen a veces perfectamente de policía política sin tener que recurrir necesariamente a grupos armados que, como explicaba el profesor Páez, tampoco faltan. Es decir, que los mecanismos son muy variados para ejercer este control totalitario, ¿no? Este control totalitario que, como decía, en cualquier caso siempre se presenta como un gran demócrata haciendo gala del cinismo más absoluto, ¿no? Efectivamente, Leopoldo López está preso, acusado de actos terroristas, y lo tiene preso el mismo gobierno que le da cobijo a De Juana Chaos y que le da cobijo a Arturo Cubillas. Y no solamente cobijo, sino trabajo en el gobierno. De modo que, bueno, yo creo que estas contradicciones han tenido que ir siendo desveladas muy paulatinamente, y creo que ya la opinión pública internacional está sensibilizada sobre este asunto, y creo sobre todo que se han dado cuenta de que aquí ya no es cuestión de izquierdas y derechas, ciertamente. Es decir, de que adversar este régimen es una cuestión de la gente de bien, es decir, de la gente que tiene un mínimo respeto por principios y por valores fundamentales de convivencia democrática en cualquier país del mundo. Es decir, por gente que se niega a la indecencia de que el presidente de la República, que ha acusado a la oposición de promover el AMPA común, esa AMPA que se cobra 25.000 vidas anuales, ¿no? Pues el presidente ha acusado a la oposición de promover el AMPA pagando delincuentes, dice, con drogas. Pues bien, ese presidente que ha acusado a la oposición tiene dos sobrinos carnales de su mujer ahora mismo presos porque los descubrieron introduciendo 800 kilos de cocaína en Estados Unidos, ¿no? Siguiendo esa ruta ya consagrada que ha convertido a Venezuela en el mayor puente del narcotráfico. Pues bien, estas cosas que son francamente indecentes, que son contrarias al más mínimo decoro democrático de cualquier país del mundo, ya están puestas en evidencia, lógicamente, en las noticias, en todas estas cosas que dice Francisco, que son evidentemente una conspiración internacional para presentar mal al gobierno, y ya es una cosa tan evidente que es que no se puede tapar el sol con un dedo. Pero has hablado de la opinión pública, pero también me interesa la relación con los vecinos. No sé si alguno queréis aportar algo más. ¿Con los vecinos? Porque... No, yo quiero confrontar un poco, porque si no, si haces preguntas a una sola persona, no sé si podemos... Sí. Yo quiero contestar a cosas que se han dicho aquí. O sea, se dice que en la derecha hay partidos de izquierda. Mire usted, la derecha es un bloque... Perdón. Sí. Pero quiero que me contestéis antes a la otra pregunta. Pero entonces no podemos seguir el hilo del debate. Luego retomo yo el hilo, si no os importa. Sí, bueno, porque... muy puntualmente, es cierto, Venezuela se ha sentido aislada, se ha sentido abandonada por sus pares, se ha sentido abandonada por sus vecinos, sobre todo que Venezuela, digamos, tuvo
digamos, tiene una tradición democrática muy importante en el continente y tuvo gran incidencia en los procesos de democratización de toda América Latina y de España. Entonces, claro, digamos, el famosísimo cuento de cuando Isidoro llega a España, llega traído de la mano de Carlos Andrés Pérez, pues, ¿no? Y eso acabando de morir Franco, ¿no? O los cuentos o las historias múltiples de democratización en toda Centroamérica, o el caso chileno, el caso argentino. Entonces, digamos, teniendo esa tradición de ser abanderados de la democracia continentalmente, pues sí han sentido pues un abandono de los países hermanos, que además ha sido justificado por una diplomacia muy agresiva desde el chavismo, desde la petrochequera del chavismo. O sea, digamos, los países hermanos se hacían la vista gorda hasta que los desmanes han sido demasiado gruesos, ¿no? Y básicamente se hacían la vista gorda porque se estaban haciendo grandes negocios con Venezuela y con el gobierno venezolano. Esa es la realidad, tristemente. Gracias. Ahora sí, ahora puede replicar. Sí, muchas gracias, porque claro, se van diciendo cosas y temas y van quedando ahí atrás. Bueno, se ha dicho que en la derecha hay partidos de izquierda, eso no es cierto. Eso, un partido podrá haber sido en su origen de izquierda, como la Causa R, por ejemplo, pero cuando se alinea con un bloque de derecha es un partido de derecha, y cuando tiene un programa neoliberal es un programa neoliberal. Y en segundo lugar hay un bloque, el Polo Patriótico, que sí suma 10 partidos de izquierda, claramente, y no se intentan camuflar. Entonces yo pediría a la derecha que no se camufle en Venezuela, ¿no? Si es un régimen totalitario, ¿por qué se presenta la derecha a las elecciones? ¿Sería el único país del mundo que en un régimen dictatorial, totalitario, que reprime los derechos humanos, se presenta a las elecciones y además, dice aquí mi compañero, que además las vamos a ganar? Se ha incluido él en la victoria. Yo pensaba que era un analista, pero se incluye en la victoria electoral. En segundo lugar, si hay tanta violencia, es decir, la violencia, obviamente hay un problema de seguridad que se ha reconocido por el gobierno, no se ha ocultado. Digo, voy a tocar varios temas. No se ha ocultado, por supuesto que no. En gran medida hay una razón, que es la frontera con Colombia, que ese sí que es un país violento y de desastre, ¿no? Por cierto, gobernado por la extrema derecha casi siempre. Y donde la Unión Patriótica, por ejemplo, partido de izquierda, fue aniquilado. 4.500 muertos en plenas campañas electorales. 4.500, no uno. Por cierto, ha habido muertos también de izquierda, en Venezuela, y asesinados muy canallamente, como un diputado que fue apuñalado salvajemente, del cual no habláis. 4 millones de refugiados colombianos. Eso sí es un país violento. Es un país muy violento. Me ciño a Venezuela, me ciño a Venezuela. Lo que quiero decir es que América es el contexto en el que estamos. Brasil es un país violento. Honduras es un país violento. Claro, la solución no la tiene ninguno. Voy a tocar puntos muy cortitos para poder tocar lo que habéis ido comentando. Mirad, la propia MUD dijo que el fraude electoral era imposible. Era imposible. Y pidió el sistema electoral para sus propias primarias. ¿Pero de qué estamos hablando? Que el sistema electoral es fraudulento, pero si ha dicho la Fundación Carter que no lo es, si venís trabajando con ese sistema desde hace muchos años y ha sido aceptado... Pero me dejas que termine ahora, que me tocaba a mí, ¿no? No, pero déjame que termine, en serio, luego me contestas, no tengo problema que me contestes. Yo sí te quiero decir claramente que la Fundación Carter, que no es de ultraizquierda, que ha sido observador internacional ahí, ha dicho que es un sistema impecable, que la propia derecha, vosotros, si es que te incluyes en ella, Tomás, ha dicho claramente la MUD que pedía el sistema para aplicarlo a sus propias primarias, cuando ganó Capriles. Y acordaros que había 5 candidatos por la desunión que había, y finalmente gana Capriles y Leopoldo López se retiró. Esa es la verdad histórica. Antes, ¿qué ocurría? Antes de Chávez votaban los muertos, y desde luego los pobres no votaban. Ya había, durante todo el tiempo de Punto Fijo, ha habido un sistema electoral bastante fraudulento. Y eso sí que es así, y ha sido reconocido ya en todo tipo de sistemas. Pero además, yo no voy a explicar el sistema electoral porque lo conocéis perfectamente. Es imposible que tenga un problema. Es así. O sea, en primer lugar, tiene el sistema de cazahuellas. En segundo lugar, el señor cuando entrega la tarjeta de identidad es identificado en una fotografía. Después sale un boleto, eso se automatiza. Y además la oposición, de las 3 llaves que dan acceso al recuento de las 40.000 máquinas de votación, hay 3 llaves y una la tiene la oposición. Y eso lo sabéis mucho mejor que yo. Por tanto, el sistema no es fraudulento, es absolutamente limpio, y hasta ahora se ha ganado con limpieza la izquierda en Venezuela. La derecha puede ganar, ganó una votación, la de la reforma constitucional, que fue reconocida por el chavismo.
pero habrá que ganar, y habrá que ganar no diciendo que el otro es muy malo y es un demonio y tal. Y por último, los medios de comunicación. Mirad, el 80% de los medios de comunicación de Venezuela son privados. Son privados, no son del Estado. Y el Estado tiene algunos medios, algunas televisiones públicas y algunos medios como hay en todo país del mundo. Pero esos medios, decir que esos medios están perseguidos es una falacia, es mentira. Es absolutamente mentira. Han dicho desde que llegó Chávez al poder lo que han querido decir sobre Chávez. Yo llegué, me parece que en el 2001, 2000, no recuerdo bien, a Venezuela y me sorprendía los insultos que había hacia Chávez. Se le llamaba gorila, se le llamaba negro, se le llamaba terrorista, abiertamente. Y yo quiero decir aquí que en España, en los países europeos, no se puede faltar así al respeto a un presidente, y menos cuando ha sido elegido democráticamente. En aquel momento nadie lo cuestionaba, que había sido elegido democráticamente. Y por último, y termino, observadores internacionales claro que hay, y los va a haber, de la CELAC, de la UNASUR y de otras instituciones, del Parlatino, y habrá de derechas y habrá de izquierdas, porque la derecha invita a unos observadores y la izquierda invita a otros. En España ha habido observadores siempre y de todos los partidos, y espero que esta vez lo haya otra vez. Del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida, del Partido Nacionalista Vasco y de CiU. Y si ustedes quieren, digo los nombres. Y en la última elección, todos firmaron un acta diciendo que la elección había sido limpia y transparente. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que hay es una campaña organizada donde se quiere negar la mayor, que es que se ha ganado democráticamente durante todo este ciclo político. ¿Que ahora se va a cambiar? Hombre, Tomás, no hagas de adivino. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque si ya vais a ganar, claro, si por casualidad gana por 100.000 votos Maduro, entonces es que ha habido un fraude. Y esa campaña mediática ha ido preparando el clima para poder decir que si la distancia de victoria del polo patriótico es pequeña, se dirá que ha habido un fraude. Claro, si gana por poco la derecha, no habrá habido fraude, seguro que no. Yo os llamo, ya que os identificáis algunos claramente con la derecha, porque tú dices que me identifico con los argumentos, yo os veo identificadísimos a los tres, y estoy aquí en minoría. Por tanto, os llamo a que se acaten los resultados, sean los que sean, como ha dicho Maduro, que acatará, y que no se monten disturbios en las calles, como ya se montaron, cuando no se consiguen las victorias democráticas, porque la violencia en la calle viene después de una derrota de la derecha en las elecciones de diciembre del 2013, una derrota muy grande en las elecciones municipales y regionales, donde vuelve a ganar la izquierda, el chavismo, y después de las presidenciales, donde es verdad que con mucha menos distancia que la que sacaba en votos Chávez a la derecha, pero gana Maduro, y esa es la realidad. Muy bien, creo que Tomás quería añadir algo con respecto a la libertad de expresión. Sí, no, yo quiero hablar de la libertad de expresión. Me parece que ahí hay algunos datos que es necesario revisar, pero Venezuela ha tenido un sistema de elecciones en el que participó casi el 100% de la población desde que se fundó la democracia, y esos son datos que están allí. El CNE, el que era el Consejo Supremo Electoral, fue un organismo que además apoyó a España en el desarrollo de su Consejo Nacional Electoral, reconocimiento que hay que hacerle a Venezuela, igual que el Pacto de Punto Fijo inspiró a los pactos de la Moncloa. Yo quería referirme a dos cositas. En primer lugar, al esfuerzo que hicieron aquí los partidos de izquierda serios, el PSOE, UPyD y asociados al PP, cuando condenaron en el mes de febrero a los presos políticos en Venezuela, es decir, esa izquierda que es capaz de convivir con la democracia. Y referirme al tema de la libertad de expresión. El gobierno no ha escondido, ha hecho explícito su deseo de construir la hegemonía comunicacional. Vamos, ellos quieren ser el hegemón, y para ello han gobiernizado empresas. Fíjense que no estoy diciendo estatizado empresas, estoy diciendo han gobiernizado empresas. Han gobernizado el Canal 8 de televisión, que era un canal del Estado, y allí no puede entrar nadie que sea distinto a el gobierno. No puede entrar nadie de la oposición, no es invitado a participar. Pero eso ocurre en Telesur. Pero déjeme decirle que el gobierno controla el 85% de los medios. Pero además el gobierno tiene 1.116 emisoras. Cuando el gobierno dice, además las conecta todas obligatoriamente, nadie se puede salir y se tienen que conectar por horas. Esto está tabulado, eso ha sido denunciado por Expresión Libre, por el IPIS, pero está documentado. Pero además hay 400 casos documentados por Transparencia Internacional, por Transparencia Venezuela, frente al Consejo Nacional Electoral, y no ha habido ninguna. Pero es que además el gobierno tiene el control monopólico del papel, con la empresa que además utiliza un nombre del fundador de Causa R, por cierto, Maneiro, Alfredo Maneiro. Entonces, ese control del papel lo lleva a administrar los recursos. Ahorita le acaba de dar el país el premio a un líder de la izquierda venezolana, Teodoro Petkov,
fundador del MAS, exguerrillero que denunció al comunismo soviético con la invasión a Checoslovaquia, le acaba de dar el premio Ortega y Gasset. Y porque tiene un periódico que ha mantenido, un periódico pequeño que se ha tenido que ir al mundo digital porque no puede salir por papel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el gobierno controla los medios de comunicación. No hay un tal ejercicio, incluso controla el internacional, el Telesur, ¿no? Y pregunten, vean en un Telesur a ver si ven a alguien de la oposición venezolana, alguien de la oposición de izquierda o de derecha, porque la oposición es una amplia gama de partidos con distintas posiciones, de izquierda, centro, derecha y todos los extremos. Entonces, digo esto para entender que en el tema de la libertad de expresión, en el tema del juego partidista, la oposición o la alternativa democrática tiene muy poco espacio. Yo quería preguntaros, cambiar ahora un poco de tema y preguntarle primero a Xavier y luego a Francisco sobre la situación económica, porque no cabe duda de que muchos de esos logros que mencionabas antes, o todos, han sido posibles gracias a la posesión de un petróleo y de unos recursos naturales, además en un momento coyunturalmente muy bueno. Ese momento ha pasado, está pasando en todo el mundo y está pasando en la región, y además ya se nota. Si no mienten todos, hay problemas de desabastecimiento en algunos productos en Venezuela. Entonces, quería preguntar primero a Xavier, luego a ti, cuáles son, qué consecuencias puede tener esta situación de la economía actual o está teniendo y sobre todo puede tener en el resultado electoral. ¿La gente se va a mover por el bolsillo? Porque hasta ahora hemos hablado solo de política. Bueno, ciertamente el gobierno de Maduro está enfrentando unos problemas económicos que tienen una gran repercusión sobre la vida de la gente, ¿no? Sobre todo si se tiene en cuenta que Venezuela es un país que importa pues, más del 90% de las cosas que consume, porque lógicamente con la destrucción del aparato productivo pues cada vez es un país más dependiente de las importaciones y pues si no hay dólares provenientes de los ingresos del petróleo, pues esto se hace muy cuesta arriba. Sin embargo, yo quisiera decir unas cuantas cosas a propósito de esto. Y a diferencia, por ejemplo, efectivamente, de la seguridad que demuestra el profesor Páez, hay una cosa que a mí me parece clara, y es que el colapso económico de Venezuela no necesariamente implica el colapso económico del régimen, porque el régimen tiene una serie de recursos para financiarse, para seguir financiando la revolución, que ya están puestos por obra, que ya están funcionando, evidentemente ninguno de ellos lícito, y que pueden serle muy útiles para conservar, como decía, el poder en esta oligarquía que son básicamente tres familias, los Maduro, los Cabello y los Chávez. De modo que esto es una cosa fundamental, es decir, yo creo que se puede jugar perfectamente la carta de paupera et impera, ¿no? Es mucho más fácil, evidentemente, controlar a una población empobrecida, resignada, que se conforma con las migajas, a esa población que hoy en día pues, se da, como lo vemos en los telediarios, ¿no? Es decir, se lía a puñetazos por un paquete de arroz o por un paquete de azúcar y cosas así. ¿Por qué se está movilizando la gente? Mire, en cuanto a eso de que no hay dictadura que convoque elecciones, yo creo que es oportunísimo que Casa de América tenga ahora precisamente cartelera, vaya a tener por estos días la película No de Larraín, que los invito de todo corazón a que la miren, sobre las elecciones mediante las cuales se logró derrocar el régimen de Pinochet, ¿no? Elecciones. Pero ¿por qué van a votar los venezolanos? Evidentemente los venezolanos no desconocen la realidad en la que viven, los venezolanos saben que se están enfrentando a una hidra de 7 cabezas. Saben que el gobierno no quiere dejar el poder, y no quiere dejar el poder por una razón fundamental, y es que se le está pasando muy bien en el poder, como demuestran efectivamente las cuentas en Andorra, pero el gobierno tiene una coartada ideológica, y esa coartada ideológica es que en última instancia
la fuente de legitimidad verdadera de la revolución venezolana es la propia revolución. No es la Constitución ni la ley. La ley y la Constitución son cosas accidentales que están puestas allí, pero que, bueno, que en fin, si hay que ceñirse a ese marco, pues se ciñen en la medida en que sean útiles para los efectos de la revolución. Pero efectivamente la revolución es una lucha del bien contra el mal, y por eso yo entiendo que Francisco hable de la derecha sin pararse a distinguir sobre rasgos institucionales ni ideológicos de los partidos que conforman la MUD. Simplemente son la derecha porque para esos efectos la derecha significa simple y llanamente una cosa, que no tiene que ver ni con credos, ni con modelos, ni con políticas, ni con nada. Tiene que ver con que la derecha es el mal. Punto. Estos regímenes convierten, como decía Carlos Rangel, convierten la historia en un auto sacramental, en donde solamente hay buenos y malos y hay que luchar para derrocar el mal, ¿no? Y ese mal está encarnado en todo lo que no es, en todo lo que no es el totalitarismo comunista. Entonces, esa es la coartada del gobierno, con lo cual la revolución siempre será una razón lo suficientemente poderosa como para pasarle por encima a cualquier traba burocrática, podríamos decir, puesta por el marco constitucional, si es que ese marco constitucional no sirve a los principios de la revolución. Y eso es algo que lo han reconocido todos los funcionarios chavistas, entre ellos y muy principalmente los pertenecientes del Poder Judicial, que son jueces de la revolución, que administran la justicia de la revolución. La Constitución para ellos es una cosa absolutamente irrelevante. Entonces, esto es así. Entonces, ¿por qué van a votar los venezolanos? Que era para ceñirme a la pregunta de Cristina. Desde luego, la economía es un determinante muy grave y que hostiga mucho la vida diaria de los venezolanos. Pero los venezolanos van a votar por una sola razón, y esto lo tiene que tener presente la oposición. Los venezolanos van a votar porque confían en la promesa que han hecho los partidos de oposición de llevar esta lucha contra el despotismo chavista hasta sus últimas circunstancias. Hasta sus últimas circunstancias. Y porque en eso cree la oposición, va a ir a votar el domingo. Francisco. No, yo sinceramente, yo me sorprendo. Aquí seguimos hablando de despotismo, de totalitarismo. Yo sinceramente creo que eso no es serio. No es serio. Y si la derecha de verdad creyera, lo repito, que hay una dictadura en Venezuela, no se presentaría. No se presentaría. Y tendrían ese coraje de no presentarse. Se presentan porque saben que hay una democracia. Otra cosa es la campaña verbal que insistentemente se sigue haciendo. El totalitarismo comunista no es el gobierno que hay en Venezuela. Es otra cosa distinta. En Venezuela hay un gobierno democrático, casi nacionalista, se define socialista, pero Venezuela es un país capitalista. Por eso el 80% de los medios de comunicación son privados y dicen lo que quieren, y hay una cierta libertad de expresión casi máxima. Ya digo, porque en España se perseguiría el poder decir que Rajoy es un terrorista. Eso inmediatamente los abogados del Estado pondrían una querella criminal y se enfrentaría a ese tema. Pero mirar, Venezuela, el chavismo no ha trucado las máquinas. Los observadores internacionales que han venido por cientos durante los últimos años no son idiotas. Es que yo había preguntado por la economía, no volvamos. Ahora aterrizo en la economía. Aterrizo en la economía. Quiero decir que se ha ganado porque se ha ganado limpiamente, ¿no? Yo no he dicho que la derecha sea el mal. La derecha es un opositor, eso lo has dicho tú, que la derecha es el mal. Yo he dicho que la derecha tiene que ganar democráticamente, no en la calle y de forma violenta o con disturbios. Vuelvo a decir, ¿quién ha amenazado con disturbios en la calle? La economía. La economía, obviamente, cuando el petróleo baja en los últimos 6 meses al 50% de su valor, lógicamente es una situación que hubiera sido desfavorable para cualquier gobierno, de derecha o de izquierda, ¿no? Creo que tú lo has dicho, ¿no? Eso es verdad. Y obviamente el gran problema de Venezuela, y no es un problema solo de los gobiernos del polo patriótico, es que depende demasiado del petróleo y que tiene que caminar hacia una economía diversificada. Eso gobierna la derecha o gobierna la izquierda, tendrá que ser así en el futuro, porque si no seguirá habiendo problemas. Claro que en época de vacas gordas, obviamente, hay muchos ingresos por el petróleo, que han dado de sí para mucho, hasta para ser solidario con los países del Caribe, vía Petrocaribe, con contratos subvencionados o con contratos bastante fáciles. Es decir, que Venezuela no solo subvenciona el petróleo a un bajo precio para los ciudadanos, sino que lo ha utilizado, a mi juicio, para promover la solidaridad internacional. Y eso es positivo. Y aún en esta época de vacas flacas y de problemas económicos, que obviamente la inflación está más disparada que en otras épocas, obviamente hay problemas de desabastecimiento, que si queréis después hablamos de por qué eso ocurre. Pero lo que sí es verdad es que el gobierno es el primer interesado en que esa situación esté bien, que no haya desabastecimiento, que la inflación baje. Y obviamente
y esto yo creo que es lo más relevante para mí, ha mantenido la inversión social en sanidad, en vivienda, en educación, la ha mantenido a pesar de todos los recortes que seguramente se ha visto obligado a hacer por la situación internacional y por la situación de la bajada de precios del petróleo. Para mí esto es lo relevante de esta situación, ¿no? Y quiero decir aquí una cosa. Sé, porque lo he visto esta mañana, que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se va a reunir con la misión de UNASUR y se va a reunir con Maduro. Aquí se dice que la izquierda moderada de Felipe González y tal... Bueno, Felipe González ya hace rato que trabaja para otras cosas. Y yo lo diré aquí, es un lobista de las multinacionales españolas desde hace mucho tiempo. Felipe González no es el Partido Socialista, pero el presidente de izquierdas, moderado, José Luis Rodríguez Zapatero, va a reunirse con Maduro, va a reunirse con UNASUR y espero que sea un observador internacional más, si es que eso se produce así. Maduro se va a reunir con los expresidentes que hay invitados también para hacer de observadores. Si hubiera un golpe totalitario, supongo que lo denunciarán. Aquí lo que hay es, una vez más, observadores, a lo mejor no todos los que uno quisiera, pero los va a haber. Y sabéis que los va a haber, de muchos sitios. Y he dicho Parlatino, CELAC, UNASUR, y esos observadores tendrán que decir. Pero vuelvo a insistir en que la propia MUD, y ya eso no me habéis contestado que sea mentira, manifestó que el fraude era imposible con ese sistema. Y es imposible, absolutamente imposible. Entonces, yo lo que llamo a la derecha es a que si gana, la felicitaremos, y si pierde, tendrá que aceptar los resultados. Tomás quería añadir algo. Sí, no, sobre el tema económico que estabas preguntando. Yo dije al principio, en 16 años se han recibido 1.500.000 millones de dólares, es decir, 5 veces lo que se ingresó en el país durante 40 años de democracia. El resultado neto es el siguiente. El resultado es datos INE, 45% informalidad, 8% desempleo. No vamos a hablar de la opacidad de la cifra. Eso es 5.5 de cada 10 venezolanos están en la informalidad. En España el 21. ¿Me dejas terminar? Sí, cómo no, perdón. Gracias. Disculpa. El 26%, el 21% del empleo lo genera el sector público, el 40% del PIB lo genera el sector público venezolano y tenemos escasez de cemento, escasez de cabilla, y eso se traduce en que hemos construido en este periodo 33.000 viviendas al año, cuando construíamos en promedio 66.000 viviendas al año. Eso se traduce en que teníamos un presupuesto universitario, y yo doy clases en la Universidad Central de Venezuela, la universidad más vieja del país, que le han quitado todo, le han mantenido con un presupuesto de locura, con profesores que hoy están ganando 50 euros al mes, está por debajo, un profesor titular después de 15 años de docencia. Entonces, la situación económica se ha traducido en que 40%, más del 40% del parque empresarial está destruido. Y es fácil cerrar una empresa, difícil es abrirla. Y el 12% del parque empresarial en general, el sector agrícola, en todos los rubros estamos produciendo menos. Y por eso la escasez. Tenemos una escasez, el desabastecimiento. El gobierno no quiso reconocer que había inseguridad, ¿no? Dijo que eso era percepciones de los venezolanos y de la prensa, ¿no? Siempre le achacaban. Después desarrollaron 21 programas de seguridad mal diseñados y peor implementados. Luego, con el tema de la inmigración es lo mismo. Eso no ocurre, aquí no existe ningún proceso migratorio. Después el propio vicepresidente en funciones dijo que había robo de cerebros, ¿no? No existen los datos de inflación y resulta que la inflación está, por la medida chiquita, conservadora, no menos de 200%. Somos campeones en el mundo, tenemos medalla de oro en inflación. Entonces, pero además nos están dejando una deuda de 200.000 millones de dólares. Con zonas completamente devastadas. La zona de Guayana, que era una zona interesante, que era el Sidor, la producción de aceros, aluminio, Bauxilum, Benalum, Minerven, etcétera, está nosotros utilizamos una expresión que se llama pico de Zamuro. Eso es a punto de desaparecer, porque cuando ya usted pierde terreno, recuperar mercado es imposible, se hace cuesta arriba. Entonces tenemos una situación, una mina, tenemos un campo minado, y por eso es que necesitamos que después de las elecciones, cuando se produzca el cambio en la correlación de fuerzas, porque afortunadamente parte de la gente que apoyó al régimen, hoy varios de sus ministros
la Osorio, que era la ministra Osorio, que era ministro del Ambiente, el que fue ministro de Educación y después ministro de Energía Eléctrica, profesor de la Universidad Central, etcétera, han creado un grupo rompiendo, Fuenmayor, rompiendo con el gobierno. Después está el grupo de Aporrea haciendo severas críticas. La mayor denuncia que se ha hecho del sector del negocio con los cubanos, en el sector del negocio onerosísimo para Venezuela con los cubanos, lo hizo la gente del gobierno, la gente de Aporrea, y eso se puede ver en internet, aunque hay 1.200 páginas que están vetadas por Conatel en Venezuela. Porque el modelo de Venezuela en el tema de comunicación es el de la franquicia roja. Usted crea Conatel, una ley, una institución, persigue a los medios y si no los persigue, después los compra. Solo quiero lanzar una última pregunta para que contestéis quien queráis, y es qué va a pasar con las relaciones con España, que en el último año han estado un poco tensas, sobre todo a principios del año, y bueno, pues los tres venezolanos vivís en España ahora mismo. Francisco, tú sigues muy de cerca la situación. Me gustaría saber qué perspectivas veis en esa relación con España, que es fundamental, por lo menos para nosotros. Sí, no lo sé, ¿no? Creo que puede depender bastante de la dinámica interna electoral española, ¿no? y que termine pasando, ¿no? Sin embargo, digamos, en este hermanamiento Venezuela-España se me venía la reflexión cuando Francisco decía que había democracia en Venezuela, y yo creo que sí hay democracia en Venezuela, pero no hay democracia hay democracia pese al gobierno venezolano, hay democracia pese a que todas las instituciones estén vergonzosamente supeditadas al oficialismo, y hay democracia pese a lo perturbado y amañado que es todo el sistema electoral, que va mucho más allá del fraude electrónico. Y hay democracia por una razón muy bonita, y es que la democracia está instalada en los memes culturales de los venezolanos. Y los venezolanos tuvimos 2 generaciones viviendo en democracia, y el link o el lazo a la reflexión de España viene por una película muy bella que deben recordar, que se llama Las bicicletas son para el verano, donde Fernando Fernán Gómez decía, en una de sus aspiraciones, de sus convicciones, decía, si nosotros logramos que estos niños, que una generación de estos niños viva en democracia, habremos instaurado la democracia. Y eso que decía Fernán Gómez, o ese maestro de esa escuela, tiene un respaldo muy sólido académico de un señor que lejos de toda poesía de Las bicicletas son para el verano, estudió las 300 países del mundo e identificó que la forma en que un gobierno o un régimen autoritario puede convertirse en un régimen democrático por la vía pacífica es si la democracia está instalada en esos memes culturales de la ciudadanía. Y creo que esa es la esperanza que tiene Venezuela, creo que eso es lo único que nos salva, y creo que eso es lo que vamos a ver, y apostemos a que podemos verlo este domingo. Se puede derrocar una dictadura con las armas de la democracia. Eso es lo que está en juego. ¿Xavier? Bueno, sí, yo también creo, concretamente, aludiendo a la pregunta por España, creo que efectivamente dependerá de lo que pase en las próximas elecciones del 20 de diciembre, ¿no? Aquí. En cualquier caso, creo que es muy importante que ahora que Europa, y lo digo evidentemente por el papel tan destacado que tiene España, en lo que tiene que ver con digamos, con ser el gran valedor de los asuntos latinoamericanos ante la Unión Europea, creo que a raíz de acontecimientos recientes, Europa creo que está rescatando el discurso de civilización y barbarie que había sido desterrado por el relativismo cultural, ¿no? Y creo que rescatar ese discurso de civilización y barbarie en Europa implica reconocer que hay países
que independientemente de su cultura, de su lengua, de sus tradiciones, etcétera, etcétera, respetan las reglas de juego, y hay países que no. Y que es fundamental persistir y liderar una defensa de esas reglas de juego que garantizan la convivencia plural de las sociedades, que garantizan el derecho a los respetos humanos, que garantizan el libre desarrollo de los individuos, que garantizan que cada persona pueda incorporarse a las dinámicas globales que dictan el progreso de la historia, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una cosa fundamental. Gracias. ¿Tomás? No, yo creo que nosotros estamos frente a un hecho nada más, que es la elección de un nuevo parlamento. Y el parlamento, vamos a tener un presidente que va a estar allí un tiempo más, que es el presidente actual. Yo creo que la dosis de decencia que le introduce, digamos, hablando de términos y referencias al presidente, lo que le acaban de decir a Rajoy, ¿verdad? Que no es, y que le habían dicho a Almagro previamente. A Almagro le dijeron basura y a Rajoy le dijeron basurita. Yo creo que la relación va más allá de estos cambios, de estas poses, pues, ¿no? Que es la que ha mantenido el presidente. Yo creo que el cambio que se va a producir en la correlación de fuerzas, que además no va a ser una fotografía, sino que va a generar un dinamismo interesante, y se van a producir otros cambios que ya se están perfilando, Nosotros tenemos aquí unos nexos históricos, con Canarias ni se diga. Con Canarias tenemos en el periódico La Octava Isla, pues Venezuela es la octava isla, tenemos tenemos unas relaciones históricas con España, pero además tenemos una presencia española en Repsol, Movistar, BBVA, Santander, aunque Santander ha disminuido, pero Santander está allí. No digamos de las otras empresas de ingeniería y de los nexos que hay y cómo creció aquí Técnicas Reunidas y el tema del petróleo, etcétera, etcétera. Digamos, ahí hay unos nexos muy importantes, nexos familiares. Ahorita tenemos 200.000 venezolanos aquí en España que también están acrecentando los nexos. Esto lo que va a hacer es profundizarse, esto lo que va a hacer es ampliarse, como debe ser, además, en un mundo globalizado en el que las fronteras comienzan a dejar de tener sentido y se producen los procesos de integración. Solo la CUP, ¿no?, está planteando salirse de Europa. Digo yo, los extremismos que hay en algunos campos de la izquierda, solo la CUP está planteando salirse de Europa, dejar el euro, etcétera, etcétera, ¿no? Los demás estamos más o menos en la misma onda, pues la importancia de la globalización, la importancia de la integración, la importancia de la empresa, la importancia de los sindicatos, como está UGT y Comisiones Obreras peleando sus derechos, etcétera. Digamos, yo creo que ahí hay un mundo de acuerdos que permite un espacio enorme para el crecimiento de la relación. No, yo creo que la relación, y aquí igual sorprendo lo que voy a decir, la relación no ha sido mala, creo que nunca. Y ni la económica, porque las empresas siguen estando allí. Yo creo que un país que hubiera defendido el totalitarismo comunista hubiera expulsado a las empresas españolas. Ahí siguen todas, y siguen muchas con convenios, y ahí siguen todas ganando dinero. Esa es la realidad. Y si no, decirme a cuál ha sido expulsada de Venezuela. Las empresas españolas tienen derecho, en un país capitalista como Venezuela, a invertir respetando el orden que hay o el país que hay, ¿no? Yo creo que eso es así, y han ganado mucho dinero también. Ahora bien, incluso voy a decir algo también sorprendente. El gobierno de Rajoy y el gobierno de Margallo, que es el mismo obviamente, han sido incluso más diplomáticos que el señor Aznar, al que le pesa mucho la ideología. Pero han sido un gobierno pragmático que ha defendido una relación positiva con Venezuela. No ha habido declaraciones estridentes, eso no es cierto. No he escuchado a Margallo decir que era un país totalitario. No es cierto eso. Y lo que sí hay aquí, pues, es el intento de las empresas, que yo tampoco he escuchado a ningún portavoz de las empresas quejarse, ¿no? Por tanto, eso forma parte un tanto de la ficción. Pero es que en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, que vuelvo a reiterar aquí, que está de observador internacional en Venezuela, y esto es un notición, que no sé si le gustará a algunos y a otros no, pero eso sí es un notición. Porque, claro, yo no creo que José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, durante 8 años vaya a un país totalitario a participar en una farsa electoral. Yo sigo remarcando vuestras contradicciones. ¿Cómo se puede decir que se puede derrocar una dictadura usando las armas democráticas? ¿Cuáles? Las del sistema democrático venezolano, claro. Claro, podréis derrocar al polo patriótico, si es que se gana democráticamente, pero no a una dictadura,
porque en una dictadura se anulan las libertades y no se podría ni participar. En la dictadura franquista, si pisaba la frontera de Francia un republicano español o un demócrata, era detenido y llevado inmediatamente a prisión, pero a todos y por sistema. Y obviamente no había elecciones, porque por eso se caracteriza una dictadura. Entonces, bueno, yo vuelvo a decir aquí que lo que está en juego, y quiero terminar con esto, es obviamente el mantenimiento de la inversión social y de un proyecto social y popular que ha pensado en los derechos humanos de los venezolanos y por primera vez no en los intereses económicos de las oligarquías. Oligarquías, burguesías que han mantenido siempre, durante todo el periodo de punto fijo, tanto en gobiernos adecos como en gobiernos copellanos, por eso ahora están juntitos, han mantenido el control de la burguesía y han excluido a unas clases populares que desde luego no tenían ni vivienda y vivían en cerros, en chabolas, aquí diríamos. Aquí en España la gente más humilde vive todavía en casas dignas hasta que ha llegado esta época en la que el señor Rajoy ha hecho 300.000 desahucios. Vamos a centrarnos. No, es que en Venezuela no hay desahucios. Vale. Y voy a decir, no hay desahucios y hay 850.000 casas, viviendas construidas para las clases trabajadoras, que tienen que cumplirse también en Venezuela en la Declaración de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que dice que existe el derecho a la vivienda. Y la inversión en salud y educación en Venezuela es de un 25%, muy superior a la de España. Y el 40% de la deuda de Venezuela... Que yo os he preguntado por España. Bien, Jo, qué difícil bien. Es que os ciñáis a la pregunta. El 40, es que tenemos que ir terminando. Aquí todos hablan de lo que quieren, menos a mí, parece ser. Bueno, el 40% de la deuda es verdad que existe en Venezuela, pero en España es el 90%. Por tanto, en algunas cosas hay más desarrollo del que se reconoce. ¿Sabéis quién sí lo reconoce? La UNESCO, la CEPAL, Naciones Unidas, ha dicho que durante todo este periodo de 15 años ha bajado la desigualdad económica y social. Ha bajado la desigualdad. Y apelo a que busquéis los datos de la CEPAL, de la UNESCO y de Naciones Unidas. Y eso es una realidad. Y que el analfabetismo se ha acabado prácticamente en Venezuela. Y que se han hecho más universidades y más escuelas y centros de salud, porque no existía un sistema público de salud en Venezuela. No existía. Existía una salud para ricos y una salud muy triste para muy pobres. Y eso es así. Por tanto, yo creo que lo que está en juego, y termino, Cristina, es la viabilidad de esos procesos y la continuidad de esos procesos, o que vuelvan a mandar los amos del Valle y la burguesía y la oligarquía que siempre ha mandado en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Cuando yo me refería a la relación, si no me equivoco, en febrero el ministro de Exteriores llamó al embajador español a consultas, a ese tipo de presión. Me refiero que no es lo más habitual entre países amigos. Sí, ¿no? bueno. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias por estar ahí. Creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero lo vamos a dejar aquí porque nos tenemos que ir a comer. Y la próxima, ceños a las preguntas, que para eso estamos. No ¿vale? me lo digas Muchas a mí gracias. solo. No, Muchas gracias.